Acor, hasta hoy. Capítulo 8. Jehová dijo a Josué: No temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: Atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: Huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Cuando hemos quitado finalmente el pecado, y solo podemos esperar oír de Dios para nuestro consuelo, que Dios nos guíe a la continuación de nuestra obra. Y Guerra Cristiana es una buena evidencia de su conciliación, de su reconciliación con nosotros. Dios animó a Josué para que continuara. El botín de Ai no tenía que ser destruido contra el de Jericó. Por lo tanto, no había peligro de que la gente cometiera agresión. Acán, que tomó el botín prohibido, perdió la vida y todo, pero el resto de la gente que se mantuvo lejos de la cosa maldita fueron repetidamente recompensados por su obediencia. La forma de tener el consuelo de lo mismo nos permite es alejarnos de lo que nos prohíbe. Nadie pierde por negarse a sí mismo. Obsérvese la conducta y la prudencia de Josué. Los que quieren mantener su lucha espirituales no deben amar su comodidad. Probablemente fue el que solo el valle orar a Dios pidiendo una bendición y no buscó en vano. Él nunca retrocedió hasta terminar la obra. Quienes han extendido sus manos contra sus enemigos espirituales nunca deben retroceder. Dios, el juez justo, había sentenciado a cananeos por su impiedad. Los israelitas solo ejecutaron la sentencia. Nada de la conducta de ellos puede mostrarse como ejemplo para los demás. Sin duda hubo razón especial para la severidad con el rey de Ai. Probablemente haya sido notablemente impío, vil, blasfemo contra el Dios de Israel. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba, subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres, y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad, y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad.
Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera atrás de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai, y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai, en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai, y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. En cuanto Josué llegó al monte Ebal y Gerizim sin tardanza y sin preocuparse por el estado de Israel, que aún no se restablecía de sus enemigos, Deuteronomio 11 y 27, confirmó el pacto del Señor con su pueblo, según se había indicado. Deuteronomio 11, no debemos de pensar en diferir el pactar con Dios. Estemos establecidos en el mundo, tampoco ningún asunto debe impedir que demos importancia y busquemos la única cosa necesaria, la forma Nosotros tenemos paz con Dios, gran misericordia para cualquier pueblo, es tener gran misericordia para cualquier pueblo, es tener la ley de Dios con escrito en su propio pueblo. Este idioma conocida para que pueda ser vista y leída con todos los hombres.
Cristo por nosotros tenemos paz con Dios. Ellos edificaron un altar y ofrecieron sacrificio a Dios como señal de su dedicación. Y por medio de él, por el sacrificio mismo de Cristo. Tampoco ningún asunto debe impedir que demos importancia y busquemos la única cosa necesaria. La forma de prosperar es empezar por Dios. Mateo 6:33.